Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? María Isabel, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Me Viene alegro lleno de de estar por sueño. acá. Buenos días, Sandra. Buenos días Fernando, buenos días Marisabel y buenos días a todos. Buenos días a los oyentes. Qué rico compartir hoy otra hora de información y de análisis de lo que, bueno, tanto nos atañe y es la salud, el bienestar humano. Hoy queremos retomar el asunto, venimos como en el ciclo de la educación y con el tema que tratamos hace 8 días pues quedaron varios interrogantes y muchas inquietudes que nos han hecho llegar por uno u otro medio y desde ahí puede retomar el asunto de qué es lo que afecta la salud del campo educativo. Y yo creo que tiene que ver con todo, ¿cierto? Aquí tomamos la salud como algo integral, no como algo aislado que sucede solamente en el cuerpo. El cuerpo es una caja de resonancia de lo que pasa, fíjase bien, el cuerpo es una caja de resonancia de lo que pasa en el medio social, en la familia o de las emociones que todavía no tenemos en cuenta o no nos ocupamos suficiente de ellas. ¿Qué es lo que está generando el tipo de educación actual para la salud social y colectiva y la salud individual? Está generando un malestar creciente y hace rato pues que se viene denunciando la incompatibilidad del sistema educativo con relación a los requerimientos de los estudiantes. Hay que decir de que hay un factor psicológico inconsciente inherente a todo ser humano y es que hay en nuestro fuego interno, nuestro campo defensivo, un afán, una lucha desanudada o desaporada por la ignorancia. Es decir, la mayoría no queremos saber. Si no queremos saber de nosotros mismos, mucho más, mejor, mucho menos queremos saber del mundo exterior. ¿Qué transmite la educación que recibimos como recipiente? La educación que Freire llamó educación bancaria. Recibe información. Si yo soy un recipiente de información, entonces no quiero pertenecer a ese sistema que me trata como un recipiente. Pero también está el otro factor del campo educativo y es que información que no es útil, es decir, que no atañe a las verdades que cada uno necesitamos para aprender a vivir mejor, es una educación vacía que solamente busca anudar al ser humano a unas formas amañadas de sometimiento, ¿cierto? Entonces la educación también hay que entenderlo como un sistema de manipulación en el sentido de que lo tiene establecido el sistema estatal. Lo digo también en el sentido de lo que está cambiando, mejor dicho, el concepto que llama a cambiar la concepción de la educación. Es mirar tres tipos de educación. La educación tradicional, que tomó por asalto la individualidad y entonces trata de acomodarla a lo que significan los intereses del sistema dominante. La educación que medio trata de hacer apertura, que son muy pocos los profesores en realidad de la educación pública o privada que han dado el salto a formas educativas más dinámicas y propicias para la vida, y están los sistemas educativos que estamos
propugnando por promover a través de estos medios, ¿cierto? Y es la educación para la vida dentro de lo que nos anunciaba ya Estanislao Zuleta desde los años 60, 70, cuando hacía los análisis de la educación en Colombia. Quiero decir con esto de que esto no es una novedad, sino que ahorita pues tenemos mejores posibilidades y condiciones para decir hay sistemas educativos más apropiados y más posibilitantes, en el sentido de que buscan la integración del sujeto a la vida social y de la vida social al sujeto. Una educación que busque la integración, entonces tendrá en cuenta de que hay unas demandas en cada uno, hay unas exigencias, dijéramos, emocionales que juegan para todos los seres humanos y que cada vez, en el sentido de que han sido represadas o reprimidas, pues están llamando a ser contestadas, a ser viabilizadas, ¿cierto? Es decir, hay un reclamo del sujeto emergente que es el ser que te reclama transparencia, ya no hacer las cosas por hacerlas, ya no hacer porque el compromiso, porque el mandato, porque la responsabilidad, sino porque en realidad pues está en conexión desde el corazón. Para aclarar entonces, se trata de reintegrar al sujeto a la colectividad. ¿Cómo lo vamos a reintegrar? Pues teniéndolo en cuenta. Y el sistema educativo es el primer campo, la primera instancia llamada a ejercer ese papel, tanto desde el hogar como desde el colegio, la escuela, etc. Sí, es que, pues mira que digamos desde esa mirada podríamos pues incluso analizar desde aspectos, digamos, estadísticos o desde lo que todavía actualmente se dice y se plantea y se cuestiona. Por ejemplo, Subiría, uno de los grandes pedagogos de acá de Colombia, que ha planteado y ha sido muy cuestionador del sistema educativo, del sistema global, de cómo el problema es estructural. Y uno de pues, dos elementos pues, que quería plantear y ahondar también en otros, pero por ejemplo nos dice que en este momento el déficit de la educación, es decir, que están por fuera de la educación, niños y jóvenes, es 2.5 millones. Entonces, pues, ¿cómo no podemos pensar que eso afecta sustancialmente a Colombia, donde, pese a la educación concretamente, donde niños y jóvenes están por fuera del sistema, entonces esos niños y esas niñas y esos jóvenes, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué pasa con ellos? Y él plantea, eso fue en una entrevista que le hicieron el 13 de abril de este año, como el 98% de la educación a nivel estructural, incluso pública y privada, está por fuera de alcanzar el desarrollo de otros países que donde están en este momento, pues digamos, en la vanguardia. Entonces nosotros, pero en la vanguardia pues de una educación crítica, de una educación liberadora, de una educación constructiva, donde tanto docentes como padres de familia y los mismos estudiantes se estén pensando y se estén cuestionando. Pues por ahora pues decía, pues quería como decir eso y quería pues leerles, y que había quedado pues con Fernando y Sandra, una carta que me parece que nos dice mucho y abre pues la brecha o abre las preguntas y los interrogantes
A partir de ahí, pero obvio, pues también nos dicen otras cosas. Esta es una carta del profesor Nicolás Molina de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Esa fue la semana pasada. Después como de toda la situación de los paros y de la lucha de los estudiantes. Entonces él escribe y dice: yo también me quiero preguntar, ¿no está en crisis la universidad cuando en una clase de 30 estudiantes 22 están en Facebook, Instagram o en WhatsApp? ¿No está en crisis la universidad cuando frente a un documento de 30 hojas los estudiantes dicen, pero eso tan largo, y después buscan un resumen en el rincón del vago? ¿No está en crisis la universidad cuando al final del semestre te aparecen 5 estudiantes con el profe, ayúdeme, vea que me falta 0.9 para ganar la materia? ¿No está en crisis la universidad cuando al principio de la clase preguntas cuáles son los puntos problemáticos que plantea el texto y todos permanecen callados porque nadie lo leyó o nadie vio nada problemático, sino un documento muy aburrido? ¿No está en crisis la universidad cuando ante una prueba final escuchas la pregunta, pero cierto que no es acumulativo? ¿No está en crisis la universidad cuando algunos estudiantes faltan y con avionadas pretenden que se les borre la falta o se les realice el ejercicio evaluativo que se hizo precisamente en esa clase? ¿No está en crisis la universidad cuando ya forma parte del lenguaje estudiantil el negociar la nota o qué pereza las materias de relleno para referirse a las clases de ética? ¿No está en crisis la universidad cuando el profesor los debe inspirar, motivar o algo parecido porque ellos mismos son incapaces de motivarse o inspirarse? ¿No está en crisis la universidad cuando ya los profesores debemos instalar herramientas para detectar plagios? ¿No está en crisis la universidad cuando la mayoría de los estudiantes no saben dónde están parados porque no les interesa la geografía, no saben de dónde vienen porque no estudian la historia y no habitan su lengua porque la hablan y la escriben mal? Entonces dice el profesor: la crisis de la universidad no es solo por recursos financieros o administrativos, es también por la calidad de muchos, pero de muchos de los sujetos indignados. Nicolás Molina, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Claro que se imaginan cuántos pues le cayeron y cuántos le dijeron. Por ejemplo, aquí contestó una persona y dice: sí, es que la crisis no es solo del estudiantado. ¿Qué está haciendo la parte administrativa y profesoral para que esa crisis de la universidad se revierta? Es impresionante porque esto nos aproxima a una polémica de quién se robó mi queso. Exacto. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Y si la culpa es de la vaca. No, finalmente no se trata de echarnos la culpa los unos a los otros, sino de recapitular lo que ha sido la educación a lo largo de estos 2300 años, ¿cierto? Sobre todo la educación que empieza a ejercerse con el iluminismo. Es una educación para el Estado, es una educación para el sistema, donde el Estado, que es asaltado por quienes se consiguen como los enciclopédicos, los enciclopedistas, creyeron pues que lo importante era tener datos y tener información. Los conceptos, las fechas, exacto. Pero también hay que mirar desde ese punto de vista que muchos salen de la universidad con la ilusión de tener un empleo pues desde el sistema que dice, y cuando entran se dan cuenta que es necesario hacer un posgrado, es necesario hacer una cantidad de estudios adicionales para ocupar puestos donde realmente los privilegiados son los hijos de esos dueños de empresa o dueños del mismo sistema, que son los que tienen la oportunidad, y que abiertamente, y es algo como muy, muy triste, ellos hablan de oportunidades, pero las oportunidades son para un mismo clan.
fue, Ujú, fue Comenio quien estableció pues este sistema de Ujú. educación bancaria. ujú. Eh, y bueno, él apenas estaba dando los primeros pinitos en cuanto a lo que era la formulación de una forma de educación, pero de eso hace 300 años. Si mal no recuerdo, me disculpan las fechas, de pronto me equivoco en 199 años, Se equivocan al 199. ¿Verdad? Claro que, bueno, estamos diciendo que la fecha no es tan importante, Exacto. sino como pues el contenido, el concepto que plantea Fernando. sí, quiero traerlo a colaciones porque bueno, es cuánto hace que existió Comenio, pues, Exacto. cuánto hace que pasó Comenio por Exacto. ese asunto de la formulación de un sistema educativo y hoy nos salimos de la educación prusiana, una educación disciplinada, pues basada en la disciplina, basada en el esfuerzo, basada En el poder. en, en el estímulo-respuesta, Ajá. basado en el poder, o sea, qué es lo que voy a lograr a través del sistema educativo, qué me dan si saco 5, ¿cierto? Exacto, no hay ¿Qué un me van a dar si propósito. saco el diploma? Entonces son premisas que absolutamente tienen que ser barridas. Y además, Barridas, porque el sistema educativo de la escuela peripatética, aquí lo nombramos alguna vez, la escuela peripatética que era, Aristóteles se iba al ágora, la plaza pública, y ahí iban llegando uno por uno los estudiantes de Aristóteles. Ya leyó tal cosa, ¿cómo le fue? Y iban de un lado al otro de la plaza, caminando de aquí para allá y allá para acá. ¿Cómo le fue con el texto? Ah, sí lo entendí. Ah, cuéntenme a ver, ¿qué va pensando a partir de ahí? Así se formó Platón y otros tantos que estudiaron con Platón, entre ellos Alejandro Magno. Claro que, perdón, con Aristóteles, sí. claro que la cuestión de Alejandro Magno pues ya fue de cosa de palacio, de Aristóteles tener que ir a dar las clases, pero ¿qué clases se daban, por ejemplo, en aquella época? Entonces, las clases de Aristóteles eran equitación, salir a caminar y mostrarle la naturaleza, cómo se movía la naturaleza, cuáles eran los principios que regían en este cuadro específico de realidad, que era el contacto con la vida viviente, no con la vida conceptual. Entonces, estoy diciendo con esto de que no había calificaciones, no había propósito, no había expectativa, no había esfuerzo, simplemente era el gusto por el conocer. Y si vamos a ver, estamos hablando de el año 300 antes de Cristo, que era una educación para los libres, sí, era una educación para los libres. Es decir, de 250 habitantes que tenía Atenas, No podían ser siervos ni esclavos. 250.000, 25.000 eran los dueños de la casa, para decirlo así. Pero me refiero es al asunto de el florecer de la cultura griega, en escultura, en poesía, en dramaturgia. Cada uno se veía inclinado a producir formas del quehacer cultural que ya fuera para el entretenimiento, ya fuera para generar obras trascendentes como el Partenón, por decir algo, pero estaban allí y se daban a la tarea de producir justo porque les nacía. Había un gusto. Además, ese gusto por la educación, ese gusto por el aprendizaje, también hizo que muchos señores adinerados, mecenas, se dieran a la tarea de patrocinar a los estudiantes de mayor prestancia o que le cayera bien, ¿cierto?
tomaban, hoy lo llamamos ahijado, Ujú. tomaban como ahijado, por ejemplo, a un estudiante que sobresaliera por sus capacidades. Pero el asunto aquí, estoy diciendo que eran otros basamentos. Me dirán los oyentes, pero es que era otra cultura, era otro sistema, era otro tiempo. Pero ¿por qué no retomar la educación desde ahí? Exacto. Y que tanto, yo me pregunto, es amaño de un sistema político y de control tener una educación mediocre. Pues una pregunta, ¿qué tanto les conviene a un sistema de poder tener hacia su pueblo una educación mediocre para poder controlar más? Exacto. Hay otro hecho también que es rescatable dentro de lo que decías, María Isabel, y es que, retomando pues el concepto de Freud, lo más educativo es el amor. No es el amor que yo predico, sino el amor que yo practico. Hechos son amores, decía Neruda. Y no buenas razones. ¿Cómo? Y no buenas razones. Y no buenas razones, exacto. Hechos son amores. ¿Cómo se muestra el amor en el trabajo? Cualquier tipo de trabajo, cualquier actividad que emprendamos, se ve la luminiscencia de quien está allí, la alegría de estar en conexión, en transmisión, la capacidad de asombro porque un estudiante participa, la capacidad de asombro porque ese estudiante está dando la espalda, ¿cierto?, al profesor, por decir, se metió al Facebook, bueno, está dando la espalda, porque está dando la espalda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no se siente incluido? ¿De qué manera desarrollar unas formas educativas que nos permitan una interacción vívida? Porque es que, miren ustedes, hace 2300 años estábamos en la era de Tauro, y era una era donde lo importante no era quién le salía adelante a quién, lo importante era ese acercarse al otro, en conexión, en integración. Además porque estoy hablando de la era de Tauro. La era de Tauro viene viene a cristalizar como una posibilidad de apaciguarse, ¿no? Una forma de apaciguarse frente a las condiciones que estaba viviendo la Tierra para el momento, ¿no? Pero finalmente lo que intento decir con esto es de que retomar la educación desde el punto de vista de lo que nos mueve como profesores también significa aterrizar al estudiante en lo que respecta a nosotros como modelos de identificación. Eso que dice el profesor de inspirar a los estudiantes, no se trata de tener que inspirarlos, no, es que se trata de vivir inspirado que con aquello que me hace vibrar. Cuando yo vivo inspirado, estoy complacido en lo que hago, no estoy haciendo tareas por encargo. Y entonces el estudiante lo que ve es ese gusto, ese profesor, yo quiero ser así, ese profesor como le gusta, como eso se ve que yo quiero, bueno, a mí no me interesa la historia, pero yo veo que este señor se saborea hablando de Alejandro Magno, hablando de cualquier cantidad
temas de la historia. Qué bonito que dices eso, Fernando, porque sí, yo siento que más que llegar a juzgar o criticar, es no inspirar al otro, es sentirse inspirado para que los otros lleguen. Ahora también sería preguntar cuántos estudiantes están en esa clase que realmente sienten que es la carrera que deben estar estudiando y que no están llevando un capricho de familia o un capricho de la sociedad, o que todavía no se sienten tan ubicados que escogieron la carrera por descarte, y que la misma universidad al momento de hacer una prueba de selección ni siquiera toma tan bien. No sé, no estoy juzgando, pero es que son miran muchas cosas. Se supone que una prueba de selección es para sentir que esa persona es afín a la carrera, pero lo que pasa es que hay que entrar muchos en el primer semestre y en el segundo, porque eso es lo que sostiene. Y estoy hablando de universidades privadas, porque yo estudié en universidades privadas, y lo que me decía mi profesor en el momento del primer semestre: no, aquí somos 140, pero no llegan sino a terminar por ahí unos 15. O sea, entonces uno mira eso como que, bueno, ¿cuál es el negocio también? Y después viene también esa frustración de los profesores, de los docentes. Algunos serán conscientes, otros no, pero es también hacerse muchas preguntas de por qué un estudiante no se siente afín con lo que está haciendo, más allá de mirar si tiene capacidades o no, porque pienso que como humanos todos tenemos la capacidad. Puede ser que no estén vibrando con lo que están haciendo. El sistema está hecho para rajar, ¿cierto? Ajá. Para mostrar al estudiante de que de alguna manera es un inepto, que de alguna manera no le da el batido, que de alguna manera va a quedar en desventaja. Y si vamos a ver la deserción académica, la Universidad de Antioquia ha habido semestres que llega al 65%. ¿Cuántos terminan la carrera? De 1000 estudiantes en Antioquia, uno entra a la Universidad de Antioquia. De esos 1000 terminan no más de 120. Es impresionante. Entonces, bueno, hay singularidades, hay situaciones personales, ataduras psicológicas, emocionales, circunstancias, pero también está el sistema que se teje para demostrar al estudiante que finalmente es cuestión de privilegio estudiar en una universidad pública o estudiar a uno en una universidad privada, ¿cierto? Entonces, ¿qué muestra el sistema educativo? Que los títulos universitarios son títulos de nobleza. En otro tiempo era el hidalgo, era el duque, era la duquesa, la marquesa o el marqués, ¿cierto? Ahora, y esos títulos se compraban. ¿Quién daba esos títulos? El aval de esos títulos los daba el Papa. O venía directamente del rey, pero pasaba por la firma del Papa. Y tenía que ser alguien que tuviera mucho dinero para que comprara un título. Y hoy estamos en las mismas. Uno ve cantidad de estudiantes que mandan a hacer los trabajos, y hay gente que vive de hacer tesis y trabajos para la universidad, tareas para la universidad. Así es. Entonces, hay un asunto de corrupción ahí, donde, bueno, si ganar el título significa cambiar de estatus y cambiar de clase social, pues entonces yo voy a hacer todo, así sea con trampa, porque aquí se trata de salirle adelante al otro y sacar el título a como de lugar, porque si soy médico puedo ir a rajar a quien a mí se me antoje, o incluso manipular a las gestantes, por ejemplo, para sacarle el bebé antes de tiempo. Ay, Fernando, yo te digo que me da mucho eso que tú dices. Cuando, bueno, yo estaba estudiando medicina, y cuando estaba estudiando dije, ay no, con ese compañero
que no me toque, pues yo no iría donde él, porque uno ve que fuera de no tener el sentido de sentirse inspirado por lo que está haciendo, de amar, está esa parte mercantil. Y yo diría, no, qué terrible, cuántos profesionales hay así en todo el sentido, no solamente de los médicos, que están solamente por una parte del poder y del tener, sin importar, sin importarle el otro ser humano. Entonces es algo muy fuerte. Qué bueno, mira, que pues yo quería también plantear cómo toda la, digamos, algunos de los elementos y varios asuntos que hay que mirar también es como la postura como de ambos lados. Y yo pienso que lo que pretendíamos leyendo la carta era eso. O sea, hay una postura de un docente con una posición crítica y de una universidad privada, pero también hay posturas desde la universidad pública y también como docente, digamos, nato, por decirlo, como un pedagogo que está pensando en que la educación debe cambiar, que tiene que tener transformaciones permanentes, que tiene que ser crítica y que, digamos, la obligación de uno como docente o desde la pedagogía y desde la formación desde cualquier instancia, digamos en el caso nuestro que es desde la salud, debe haber una educación sanadora, una educación liberadora y partiendo de, obvio, de preguntas, de interrogantes permanentes, de una mirada constructiva donde todos aportamos, damos luz y obvio a partir, digamos, de amar la educación, o sea, desde el amor y desde el humanismo y desde la ética, pues que había precisamente una de las preguntas que, ¿cómo así pues, que la materia de la ética es un relleno donde la ética atraviesa, digamos, todo un proceso educativo? Y yo también planteo cómo debe haber una coherencia entre los contenidos y, digamos, los contenidos y qué es lo que se quiere llevar y cómo el tema debe ser iluminador, donde los estudiantes se convoquen y se acaparen, por decir una palabra, con algo muy, digamos, crítico, pero también transformador y que las personas se involucren y donde todo el mundo, digamos, todos tengamos que ver, digamos, con ese contenido iluminador. Pienso que ahí estamos planteando una postura muy distinta, donde estemos aprendiendo con el otro, donde digamos esas habilidades y destrezas del estudiante se reconozcan para sumar al análisis, al argumento, a transformar incluso el aula a todos los niveles. Yo pienso que de ahí partimos de una educación liberadora y liberadora para el amor y para la alegría. A mí me llama mucho la atención porque Fernando dice que esto ya estaba avisado hace mucho tiempo. Entonces yo me pregunto qué tanto desde la escucha es importante al sistema escuchar a los mismos estudiantes o ver y escuchar a los que hoy en día son profesionales y que recibieron clases y de qué les está sirviendo todo lo que una universidad en un pensum le entrega a un estudiante, porque desde allí qué tan útil puede ser para determinadas carreras todo lo que dan, porque pues yo tengo hijos y lo que escucho es que muchas veces de lo que enseñan ni siquiera profundizan, porque es un pasar tan rápido que ni siquiera se profundizan los temas, es como por cumplir, y estamos hablando de semestres que son muy costosos, sin hablar también del tiempo que se toma en la universidad pública también. Entonces yo diría, la invitación es a que si el sistema está pidiendo un cambio, esto hace parte del sistema y es por eso que se está colapsando. Entonces más bien a la escucha, qué rico que hicieran investigaciones en pos de un cambio, no investigaciones para dejarlas escritas, en vez de irnos a la crítica y a juzgar
que se conjugaran como ese cuerpo de docentes, hasta de padres, digamos, porque esto viene de los colegios, interés desde lo económico, porque es que lógicamente al cambiar todo esto cambia hasta la economía, de cómo va a funcionar la economía. Oh, por favor, qué lindo, ¿no? Claro. Cuando decíamos barrer los principios que han mantenido la educación basada en, quiero decir, la educación bancaria, es implicar al ser humano como co-creador de realidad. Cambia completamente el concepto de la economía y la funcionalidad del sujeto en el campo social. Como que la co-creación, pues que todos somos partícipes y creadores de la realidad que habitamos. Todos aportamos en mayor o menor medida para que el sistema se mantenga. Desde ahí, entonces, no se puede subestimar. No es una relación de iguales, es una relación de diferencialidades. Y cada uno dentro de esa diferencialidad es tan importante como imprescindible. Dicen que nadie es imprescindible, pero tomémonos para cada uno. Yo soy imprescindible, yo soy prescindible. Se trata de que si yo no existiera en este bendito universo, este bendito universo no existiría. ¿Por qué? Porque yo soy testigo y soy parte integral de este universo. ¿Cómo así? Que deje de ser narcisista, que cómo se atreve a decir que el universo no existiría sin mí. Pues, si yo soy parte y elemento resultante de esta complejidad del universo, ya no existiría quien pueda siquiera anunciar al universo mismo. Pues es una cosa un poco paradójica, pero que nos aproxima a la imprescindibilidad de cada uno, el valor que cada uno tenemos en esa concepción co-creadora. Si todos somos co-creadores de realidad, entonces vamos al hecho de que todos armamos la clase. Y si todos armamos la clase, entonces todos tenemos derecho a la palabra y a participar. Y el profesor pasa de ser el emisor único y autorizado a ser el posibilitador. Exacto. A crecer, de conocer dentro del aula, posibilitador de la vivencia, del aprendizaje para la vida. ¿Desde dónde? Ya lo dijiste, Sandra, desde la escucha, desde la comprensión, desde el respeto y la consideración conmigo, que es el mismo respeto y consideración por el semejante. Incluso la confianza, pues la confianza que se da y la que yo me tengo y la que el otro tiene para aportar y para procrear. Yo también siento que hay un llamado al valor de cada joven y es emanciparse. O sea, esto no va a sonar revolucionario, pero es a creer en lo que son. Y bueno, yo digo que lo más importante es uno estar tranquilo, feliz, pero también encontrándole un sentido a la existencia. Emanciparse con un sentido a la existencia, no para sentir que la vida no vale nada, sino que hay un sentido por el existir, y el emanciparse es reconocerse en esos dones co-creadores. Al momento de reconocerse estamos haciendo un cambio fundamental, porque también es como cambiar un sistema que está dominado y que le tenemos miedo. Entonces la mejor manera para cambiarlo es no irnos en contra, es empezar a crear la propia realidad. Muy bien, y reconocerse como creador de la realidad propia. Es decir, yo no llego a una aula porque sí. Por azar. Por azar, no. Yo elegí estar ahí con ese profesor. Entonces, una cosa es irme en rebeldía contra el sistema. Me opongo. Me voy al Face, me voy al Instagram. Es que me interesa este chanda de profe que, como dicen los
por ahí Los parces. los parceros. No, ese profesor es una O los anárquicos. Bueno, Claro. no, se trata O que de siempre oís- emanciparse. Claro. ¿Desde dónde me emancipo? Desde la conciencia co-creadora. Si soy parte del sistema, pues entonces ¿cómo lo modifico? No, es que a mí no me gusta esto. No le gusta, entonces a ver cómo lo cambiamos. Que saco lo mejor de lo que no me gusta, porque también es lo que yo estoy hoy retomando, tomando para mí, va a ser el futuro para otros, y yo puedo ser partícipe. Hoy estoy haciendo parte, y la parte que estoy haciendo es retomando lo mejor. Mañana puedo hacer que las cosas sean de manera diferente, pero no es en la queja ni en la negación. Entonces hay dos posiciones, ¿cierto? La rebeldía pasiva del estudiante que se queda ahí aguantándose la tontería Y frustrándose. la tontería de lo que en realidad no va con su fuero interno, no siente que esa educación sea la apropiada para él, sin embargo se queda ahí sentado, ay, tengo que sacar el título, no, ese que van a decir mi papá y mi mamá, qué va a decir mi papá que está pagando 6 millones al año. Eso por un lado. El otro es los indignados, se van a armar piquetes públicos y no se preguntan por qué pueden cambiar desde sí mismos. O sea, no estoy diciendo que los piquetes y las manifestaciones públicas no tengan importancia, pero si antes de irme al piquete, si antes de irme a la manifestación pública me reclamo, me pregunto qué fue lo que yo vine a ayudar a transformar desde lo que yo transformo en mí, eso es mucho más significativo que si me voy solamente al piquete porque va a ir Iván Andrés, porque va a ir María Isabel, porque va a ir Sandra, porque va a ir Valentina, entonces ahí armamos patota. La patota y nos encontramos. Sí, mira la bandera. Sí, mire que pues incluso yo ahorita cuando decía lo de que la educación tenía que ver con la salud y con una educación sana, precisamente me parece importante mencionar cómo desde la educación, una sanación social, desde la educación, desde esa postura de cátedra o en un aula, involucrar precisamente los conceptos de la paz o la cultura de paz, la educación no sexista, como lo mencionaba ahorita Margarita Rosa, elementos, digamos, cuestionadores que nos cuestionan, pero que también nos ponen en una postura distinta, como la guerra o el narcotráfico o el conflicto armado. Se puede mirar desde diferentes parámetros, digamos qué parte tenemos ahí a nivel individual, personal y como sujetos. Entonces hacer de la educación un proceso de sujetos políticos, interrogándonos permanentemente, como de aquí para acá, preguntándonos, pero una pregunta transformadora, constructora, emancipadora. Emancipadora, sí. Entonces la emancipación tiene que ver con esa capacidad de reconocerme como agente de emancipación de la humanidad. Es decir, ya me di cuenta que al menos potencialmente soy la conciencia de la humanidad, de la Tierra, del universo mismo. Pero cuando me asumo como víctima de la realidad, entonces me voy a la clase que no me gusta, entre otras cosas, geografía colombiana, y solamente me dan datos de geografía. ¿Yo para qué voy a ir a una clase de geografía que me enseñan que hay 32 departamentos, que hay no sé qué, pero no tengo la posibilidad de la experiencia de lo que significa el contacto con esas culturas, de lo que significa reconocer los 72 pueblos indígenas, dicen que son 130 ya. O cómo conectar
conecta con la realidad que 130. vivo, porque también es la conexión, Fernando. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, es contar la historia, pero conectando con una realidad. No contarla porque sea un dato más para saberlo, sino como esa realidad está conectando con algo que me sirve a mí. Exacto. ¿Y cuánto nos sirve en esto las nuevas tecnologías para ese propósito? Por ejemplo, yo no conozco Guainía, pero ¿qué indígenas habitan Guainía? ¿Quién fundó Guainía? ¿Qué comunidades? ¿Qué tienen que ver los Dasana, por ejemplo, con lo que es el chamanismo actual, el chamanismo que nos está llegando a las ciudades, ¿cierto? Ya ahí hay un tema que increpa, que motiva, pero si me voy a decir de que, bueno, capitales, que Claro. extensiones territoriales, no estoy hablando de nada, no estoy hablando de nada porque lo que me interesa es el asunto de lo verdaderamente humano. Y cómo, por ejemplo, podemos hablar de la solidaridad poniendo como ejemplo las mingas, investigando las mingas, que han sido las mingas a nivel de Colombia, del país, de las comunidades ancestrales, de las comunidades en los barrios populares. Entonces la palabra solidaridad no queda tan amorfa, tan en el aire, tan simplemente como un concepto, sino que está amarrado Exacto. también incluso a las luchas de los indígenas y a las luchas de los pueblos y a las luchas de los estudiantes, porque no podemos pues tampoco pues digamos taparnos el ojo o taparnos, ¿cómo es? Con un dedo el sol, tapar el sol con donde hay una realidad. Sí, ¿qué vas a decir? No es que cuando este profesor dice que las materias de relleno, lo que a mí me llega es que los alumnos, porque pues igual yo también fui alumna, dice uno de relleno es cuando no hay una conexión, que es lo que estamos diciendo ahora. Cuando se vuelve relleno, cuando primero desde el mismo docente es una materia que la da muy básicamente. Segundo, cuando no la conectan con la realidad que uno desea aprender. Miren ustedes cómo enseñan ética en las universidades. Toman acá. Y desde ahí la cátedra de ética se basa en lo que dijo Kant hace 200 años. Y no, aquí estamos hablando de Kant y lo que dijo Kant, es que es la autoridad que hay que tener en cuenta. No, que tanto nos escuchamos. Principio ético, escucha. Principio ético de convivencia. Si no hay escucha con los estudiantes, ¿cómo va a haber ética en la sociedad? ¿En qué se basa el sistema de las tiranías? Uno tiene la autoridad y el poder y el otro está sometido, el otro tiene que subordinarse. ¿Por qué? Porque es un sistema educativo vertical que no promueve las capacidades del estudiante, sino que los subsume, los subordina. Y hay aquel que saque la cabeza. Y si saca la cabeza es porque está auspiciado por el Fondo Monetario Internacional a través del gobernante de turno. Eso se va en seguidilla, ¿no? Pero no se les permite sobresalir. Miren ustedes una cosa que pasa brutalmente en Colombia. Si usted toma la vocería popular, ya es cabeza de turco. Sí. O sea, ya lo están sentenciando a la muerte o lo están señalando. Sistema vertical de poder. Sistema vertical donde usted no tiene derecho más que a someterse y a subordinarse Entonces, al cacique. yo te haría una pregunta, Fernando, y entonces, según todo esto, porque si es así, es visto, entonces, ¿qué esperamos de estos muchachos cuando salen ya siendo profesionales que sean tan brillantes? Y esa frustración de los padres porque tanto gastaron el dinero, si lo que recibieron fue una educación donde ni siquiera se les escuchaba. Entonces, ¿qué esperamos tan buenos profesionales? O sea, ¿dónde está esa espera? No, Y es los que resultados de...
Es que el sistema utilitarista se cambió el término útil por el utilitarismo, lo que sirve al sistema de producción y al sistema de rendimiento. La eficacia y la eficiencia. Claro que en el sistema de producción hoy en día las empresas lo que hacen es retiran a uno que le pagaban 8 millones y contratan a 3 que le pagan de 1.000.000. Son 3 millones y son de los recién salidos de la universidad. Pero estamos hablando, muchos sistemas, pues. Estamos hablando entonces de la maquinaria, sí. En qué sentido es violento el sistema capitalista, ¿cierto? Un sistema que te programa para que seas un subordinado a un jefe y luego te da la calificación de 8 millones al mes. Ya no es el 5 en la calificación, sino 8 millones. ¿Qué tanto sacaste? ¿Qué tanto ganas? ¿Qué tanto sacaste en el examen? Es una sustitución de valores. Calificación de manera. Entonces luego, vos sos una persona exitosa socialmente porque ya montas en Tucson o en Captiva, no sé qué cosas. No estoy diciendo de que eso esté de más, sino que estoy diciendo que se mide el estatus, se mide la condición del sujeto por el estatus social o por la ganancia económica que esté percibiendo, no por la calidad de ser humano. Luego vamos a ver la calidad de ser humano y es un tipo que no sabe escuchar, grita a toda hora, está mirando para arriba a ver quién de pronto lo estará juzgando o quién podría señalarlo, criticarlo, y subordinado al sistema, lo que diga el sistema, porque es el sistema el que le paga. Claro, porque miren, pues a mí me pasó eso, no sé si a ustedes, cuando empecé a oír los discursos de los alcaldes, pues de los posibles alcaldes, de los posibles gobernadores, de todas las personas del consejo, escuchaba, pero yo quería escuchar como sobre esa parte de la educación, y realmente fueron muy poquitos y muy poquitas quienes plantearon como mínimamente un cambio sustancial de la educación y al nivel, digamos, como estructural y de calidad, porque hablaron fue de la seguridad, pero ni siquiera le pusieron humana. Hablaron precisamente de todo lo que es este sistema capitalista, pues la parte, digamos, de la industria, la parte de, pues, unos elementos que no convocan al ser humano, pues que, lo digo, me disculpan, pues lo digo en general, pero obvio, pues sí escuché mucho, pues lo que decían, por ejemplo, las mujeres de Estamos Listas, y algunas de las mujeres que estaban en campaña, y digo mujeres porque realmente el discurso de las mujeres es muy distinto. El discurso de las mujeres habla de la paz, habla de la pacificación, habla de una postura humana frente a la vida y frente a los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos esperar si desde los gobernantes pues se repite la historia y se replica desde esos mismos niveles? Pienso que en este momento por eso le han hecho entrevistas pues a nivel desde Bogotá y desde diferentes instancias a este muchacho Daniel Quintero, porque él realmente tocó la parte de la educación y se pensó desde la educación y se pensó pues desde las tecnologías. Tendría pues que escucharlo y estudiarlo un poquito más, no a él sino lo que está diciendo, como para que nos demos cuenta si realmente el cambio viene desde el ser humano o no. Es tremendo porque, bueno, llegamos a un punto donde tenemos que decir cuáles son los temas de actualidad de la educación. El erario público, o sea, cuántos recursos se van a dedicar a la educación, la inclusión en términos de hay que ir a capturar niños para meter al sistema, Sí, claro. es que ni uno menos, sí. Pues, pero se trata de meterlos al sistema, no cambiar el sistema educativo, sino
de que cómo, todo, que cómo todo- empiezan a estudiar. que la inclusión sea desde de meterlos al aula, que pertenezcan al sistema para que puedan ser adoctrinados. Otro asunto de actualidad es el bullying. Otro aspecto de actualidad es la educación de género, que entre otras cosas, por favor, ¿a qué nos avenimos con eso de la educación de género? Si se trata es de reconocernos como femenino, masculino, hombre, mujer, integrando lo que constituye reconocerse en la autoridad de la conexión con la tierra que la tiene lo femenino y la conexión con lo espiritual que lo tiene el hombre, ¿cierto? En términos de lo masculino femenino. Como que la moral sigue atacándonos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que es que hay que reforzar a las mujeres para el empoderamiento. Por favor. Hay una práctica que hacemos en la vida cotidiana, en la enseñanza que realizamos a través de Emanciparte, y es los círculos de la palabra. Lo tomamos de la comunidad indígena Nica, que llaman Huitoto aquí en nuestro medio. Los Nica supieron desde siempre, y por ello son una comunidad iniciática, supieron desde siempre que la palabra es el poder y es la forma mejor de educar a cualquier integrante de la comunidad, tenga 10, tenga 3 o tenga 80 años, y es que el círculo de la palabra permite la integración, y en la medida que nos integramos, los círculos permite que se rote, que todo el mundo aporte, sí. Y que cada uno nos veamos reflejados en el otro. O sea, que que yo soy tú y tú eres yo. Y tú eres yo. Entonces, ¿cuál es el principio que decimos siempre que utilizamos el círculo de la palabra, o cada vez que podemos recordarlo? Es, acuérdense, armamos un círculo porque el círculo tiene continuidad. Es decir, el círculo no termina, no hay origen, ni hay final, ni principio ni fin. El círculo sigue rotando y rota la palabra. ¿Para qué rota la palabra? Para que cada uno nos representemos dentro de ese círculo y nos veamos en el reflejo de lo que constituye cada uno de los integrantes en ese círculo. Entonces, estoy planteando esto porque es una metodología propicia para recuperar el valor de la escucha y la participación en ese proceso de los cambios reales que merece la educación nuestra. Y estamos diciendo de que no es un asunto de innovación, es un asunto de retomar las enseñanzas de nuestros pueblos aborígenes. Nos parece muy significativo eso. Bueno, un feliz día para todos, ya continuaremos. Gracias. Este tema está muy candente. Se nos acabó. Sí, gracias Fernando, gracias Marisabel y a los oyentes. Muchas gracias.